servicio completo a sus clientes. Cuéntenos su idea y nosotros la realizamos. Excelencia y confianza garantizada. Síguenos en Facebook como Cercos PUC o llámanos al 940 30 2900. Realiza tu proyecto con nosotros. Cercos PUC, garantía de excelencia. Con 38 minutos, 8:38, tenemos el gusto de saludar a la senadora Carolina Goich-Borovich. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Muy buenos días, Mauro. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de Radio Polar. ¿Se fue más hacia la derecha dura la administración Piñera con el cambio de gabinete anunciado ayer? Pero absolutamente, absolutamente. Vimos el desembarco de la UDI, ¿no es cierto?, que claramente pasó la cuenta en esto. Y mira, más allá de cambio y todo, lo que uno espera es que ojalá les vaya bien, que retomen la conducción. Queda mucho tiempo todavía, varios meses en procesos además súper relevantes que tiene que conducir este gobierno, pero a uno le llama la atención, mira, los jefes de partido, ¿no es cierto?, los duros de la UDI que entran al comité político, claramente ahí se le pasó la cuenta a Evópoli. Uno ve un tema más de ajustes de partidos que de cómo tenemos un ánimo más dialogante, que es lo que hoy día hace falta. No sé si tú escuchaste a Evelyn Matei. Evelyn Matei lo decía, este no es el momento de apuntar con el dedo, ¿no es cierto?, de criticar, sino que de llamar a la oposición, de generar diálogo, de generar acuerdo de verdad. O sea, mira, si hemos terminado de veto en veto. El veto en lo parlamentario es algo muy excepcional, muy excepcional. ¿De qué te da cuenta de eso? De la incapacidad del gobierno de generar acuerdos, y además en un caso donde estamos respondiendo a la gente, no a los poteos políticos, no a las presiones de un partido o a los límites que ha puesto esto, un poquito las camisas de fuerza que ha puesto la UDI, que es lo que uno ha visto sobre todo en aquellas materias que han generado más tensión. Claro, Evelyn Matei, por ejemplo, que plantee eso de que es momento de buscar acuerdos. Hay otros rostros, otras figuras de la derecha o la centro derecha, el oficialismo, que también plantean aquello. Yo entiendo que igual existe la voluntad en varios sectores, quizás no en todos, de llegar a acuerdos con el oficialismo, pero cuando se sientan, a parecer se encuentran con propuestas por parte del oficialismo que ustedes dicen, sí, tenemos la voluntad, pero tampoco podemos aceptar algunas condiciones, algunos puntos. En ese momento parece que ya no hay mucha vuelta atrás, senadora. No cuesta llegar a acuerdos con el oficialismo por lo que uno ve desde afuera. Pero ahí lo que uno dice es, en este momento, cuando estamos a puertas ya de un proceso constituyente, o sea, el gobierno tiene que entender, Sebastián Piñera tiene que entender que su programa ya quedó atrás, dar vuelta a la página y entender que aquí lo que toca es enfocarse en 2 o 3 prioridades, y eso tiene que hacerlo en diálogo con la oposición. O sea, tiene que hacerlo en diálogo. Los desafíos son demasiado grandes. O sea, el manejo de la pandemia, donde queda demostrado, y nos pasa acá en la región, que el virus no se ha ido. O sea, nosotros seguimos con la amenaza del coronavirus presente, y así van a ser todos los próximos meses. Se habla de una vacuna, pero eso recién podría ser para el primer trimestre del próximo año en los casos de mayor éxito. Entonces, tenemos todavía el desafío de la pandemia que tiene que convocar, que se tiene que dialogar. Tenemos la crisis económica, que significa la dificultad de sacar adelante al país, que eso requiere la reconstrucción de confianza. Y tenemos el proceso constituyente, que no puede ser un proceso que se da en un contexto de polarización, sino que donde justamente lo que queremos es que surja una constitución que nos una, y eso requiere de un ánimo mucho más de acuerdo. Así que yo espero que en esto los partidos de Chile Vamos entiendan que no es momento de seguir pidiendo puestos, sino que es momento de ponerse al servicio del país, que es eso lo que se requiere, y que se den señales. Lo que yo vi, por lo menos hasta el día de ayer, me deja preocupada, que fue, no sé si seguiste la discusión del veto, sí, en un proyecto absolutamente ciudadano. O sea, estamos hablando de darle tranquilidad a las familias de que no se le van a cortar los suministros básicos, o sea, el agua, la luz, el gas, cuando tengan deudas.
Y uno dice, han pasado todos estos meses, ya casi 5 meses de pandemia, y la gente vive con la angustia. Con la angustia, imagínate que en invierno en Magallanes se le van a cortar el gas, se le van a cortar el agua. ¿Y en qué terminamos? ¿En qué terminamos? En un veto donde ayer claramente se ordenó todo el oficialismo y respaldó al presidente. ¿Y qué era lo que queríamos? Que esta repactación que van a poder hacer las personas hasta 90 días después de aprobada la ley, ¿no es cierto?, para prorratear la deuda. Ni siquiera dicen que no se pague, sino que se prorratee sin intereses, sin mayores costos para la gente, para que lo pueda pagar después, dentro del año siguiente. Y lo que queríamos establecer ahí es que las empresas no pudieran hacer ningún cobro adicional por eso. Y eso es lo que ayer se cae, eso es lo que rechaza el oficialismo, eso es lo que el presidente plantea al Parlamento. Cuando se pide que nos pongamos todo y que el gobierno se ponga en los zapatos de la gente, después de la experiencia del 10%, que terminó siendo para el presidente un tremendo fracaso, entonces nos dice aquí, el gobierno no entiende. Y yo lo que espero, más allá de los nombres que se pusieron en el gabinete, es que efectivamente eso sea lo que cambie, la actitud. O sea, aquí todos tenemos que trabajar en función de la familia, en función de la gente que lo está pasando mal, en función del pequeño empresario que ha perdido su negocio y que no le sirven las peleas políticas, que lo que necesita es tener ayudas concretas, rápidas, cercanas, ¿no es cierto?, con claridad. Lo último del cambio de gabinete, yo lo planteaba en la editorial senadora, uno ve desde afuera en el análisis político de que la intención con la entrada de estos nuevos rostros, con este giro hacia un poco más a la derecha, es que no se desfonde justamente la derecha más tradicional, ¿no? En miras de lo que puede ser el plebiscito constitucional. Vamos a ver además qué va a suceder con este gabinete que ha sido denominado por la prensa como el gabinete del rechazo, a excepción de Mario Desbordes, que a muchos les llama la atención que haya salido, porque a partir de asumir el cargo de ministro de Defensa pierde cualquier tipo de protagonista en términos de opinión política, además, con Mario Desbordes. Sí, lo que uno ve es que aquí más bien las figuras que se salían un poco, que generaban mayor amplitud a una derecha más dura, fueron anuladas. Sí, eso es lo que pasó. Y yo lo lamento, porque en eso había jugado Mario Desbordes un rol que permitía hacerse cargo más de las prioridades de la gente y contener a una derecha más dura, que es la que hoy día parece más presente. Yo creo que esa es una pérdida para el presidente, ¿no es cierto? Queda claro, y yo comparto que aquí las figuras del rechazo son las que toman protagonismo, y a mí no me extrañaría que en esto el gobierno empiece a perder la presidencia que se había planteado, y más bien lo que se haga es una campaña para mantener elementos de una constitución que hemos dicho una y otra vez, lo que hacen es mirar al pasado, que no nos permiten enfrentar los desafíos de futuro como país. Y eso nos obliga, yo creo, a articularnos a quienes estamos por el apruebo. Y creo que son tiempos también en eso de generosidad en todas las figuras que queremos que este proceso constituyente sea una oportunidad de repensar nuestro sueño de país, y de eso se trata, de recuperar confianza, de decir aquí necesitamos un diálogo distinto, un diálogo donde la política se abre a los ciudadanos. Yo diría más bien el desafío también nuestro de pasar a una etapa distinta. Aquí entramos en campaña propositiva ya de cara al plebiscito, para que efectivamente tengamos un triunfo contundente del apruebo y que nos permita después tener una convención constituyente que sea 100% elegida por la gente. No, a un mes de que partan las campañas oficiales, ¿no? ¿Aprox? Efectivamente. Sí. Sí. Efectivamente. Va a tener Perdón. Y en eso solamente señalarte que yo me alegro mucho de la discusión que se ha dado respecto de cómo hacemos un plebiscito seguro. Nosotros vamos a tener a Patricio Santamaría en la Comisión de Salud el jueves, o sea, mañana, justamente para colaborar en este ánimo, el que ya no sea el cuestionamiento de si el plebiscito se puede hacer o no, si se va a postergar, sino que tenemos que convivir con el coronavirus y cómo garantizamos la mayor participación, pero también las condiciones de seguridad, pero el plebiscito va, sí o sí, porque yo creo que ya no lo podemos postergar. Era complejo hacerlo en 2 días, ¿eh? Como resguardar las urnas en la noche, era muy complejo. Ahora, si hay un rebrote importante en alguna ciudad, ¿qué pasará con esa ciudad el día del plebiscito? Si es que hay en términos de emergencia sanitaria. Bueno, yo creo que en eso vamos a tener que tener la flexibilidad y planes de contingencia sin duda, pero yo creo que lo importante es cómo vamos aprendiendo todos, que de nuestro comportamiento va a depender lo que pase.
Y eso lo vemos nosotros hoy día en Magallanes. Mira, hay un rebrote, eso nos amenaza a todos. Y algo donde pensábamos que íbamos en este paso a paso, ¿no es cierto? Que íbamos a poder pasar a la siguiente etapa. Oye, si hay un rebrote, vuelta para atrás. Entonces, vienen fechas bien complejas. Vienen las fiestas patrias. Y las fiestas patrias van a tener que ser distintas. Ahí vamos a tener que contener, no caer en la tentación de juntarnos, porque eso significa que después se puedan producir brotes que pongan en riesgo justamente el proceso del plebiscito. Yo creo que en eso, y lo que le hemos pedido al gobierno, es el máximo de información para la gente, el que se hagan todas las campañas, el que seamos más cuidadosos con este paso a paso, un poquito el experimento que se está haciendo, sobre todo cuando uno ve las comunas más grandes, en Santiago, donde a uno le hubiera gustado un poquito más de cautela en cómo vamos flexibilizando. Yo entiendo en esto, y sobre todo pensando en el restaurante, ¿no es cierto?, en el pequeño negocio que necesita ya ir recuperando actividad, o incluso, claro, uno dice que bueno que los adultos mayores puedan salir a dar una vuelta, si eso tiene que ver con su salud mental, con cuidar su masa muscular, o sea, han sido muchos meses, pero no vaya a ser que por apurarnos después tengamos que volver atrás y eso finalmente tiene mayor costo. Yo comparto el apuro, la ansiedad, que es absolutamente comprensible porque va de la mano con el tema económico, con la reactivación, con la necesidad, complica porque esta semana además era vital y justo esta semana comienza un rebrote, se descubre un rebrote en una pesquera y han habido críticas en las últimas horas respecto de que hay un relajamiento en las medidas preventivas, que no se están respetando algunos protocolos, que falta fiscalización en la calle, dicen algunos dirigentes también relacionados con el mundo pesquero, con el mundo de la pesca, senadora. Así con este rebrote, es difícil que entremos a una etapa de desconfinamiento la otra semana, que algunos decían la primera o segunda semana de agosto. Vamos a ver cómo se desarrolla además este rebrote durante las próximas horas, hoy día, mañana. Pero ¿cree que ha faltado fiscalización en la calle, que se han relajado algunas medidas? Sí, o sea, yo creo que aquí a nivel local, lo que necesitamos es una fiscalización que sea dirigida. O sea, este caso nuevamente se da en una pesquera. O sea, hay un sector donde hay más riesgo, y lo que uno esperaría ahí no es solamente la fiscalización en general para la población, que a mí me parece que ha estado funcionando bastante bien, ¿no es cierto? Tú entras a un local y te chequean tu carnet, sino que focalizada a un sector donde ha quedado demostrado que no se cumplen las medidas de seguridad, sino es casual. Entonces, que ahí, así como pedimos la vez pasada, que respecto a las empresas donde no se habían cumplido las medidas de seguridad, hubiera una fiscalización y hubieran sanciones, también eso hemos dicho mucho más dura. Si lo que hace es poner en riesgo no solo la salud de los propios trabajadores, sino de una comunidad completa. Entonces, en el sector de las pesqueras, aquí tiene que haber una fiscalización especial, tiene que haber un plan de trabajo, además donde uno espera de los empleadores también un poquito más de proactividad, ¿no es cierto?, y eso es lo que le vamos a reiterar hoy día. Justamente tenemos en la tarde comisión de trabajo a la ministra, el que se refuerce, además con las autoridades locales, un plan de trabajo específico en este sector, porque si no ponemos en riesgo algo que nos ha costado demasiado para poder ir abriendo, tal cual como tú dices, o ir relajando de a poquito las medidas sanitarias. ¿Usted ha tenido contacto, ha conversado con la Seremi de Salud, Mariela Rojas, al respecto? Sí, hemos conversado. Y yo creo que sobre eso insistir, en que aquí lo que necesitamos es la coordinación, no solo de salud, sino también con las autoridades de la Seremi del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, para hacer un plan especial. O sea, sabemos que aquí tenemos un foco de riesgo, uno diría una zona roja, ¿no es cierto?, donde hay mayor probabilidad de contagio y que ahí se adopten medidas excepcionales. Ya, ¿Ella está de acuerdo cuando usted se lo ha planteado? Claro, y esto además en algo que hemos insistido mucho en el Ministerio, es que todo este plan paso a paso tiene que ser flexible de acuerdo a lo que sucede en el territorio. A mí me parece que si algo falta ahí es dotar de más herramientas a las autoridades locales, no solo a las autoridades, sino convocar al mundo social, al mundo empresarial también, sentarlo a la mesa y decir cómo lo hacemos aquí en Punta Arenas, que pero, es distinto senadora, a cómo se hace en Santiago.
¿Se acuerda lo dijo el propio ministro París con la subsecretaria hace un par de semanas, de que a partir de ahora, hace 2 semanas, las autoridades locales iban a tener autonomía? Mañalich, cuando vino a Punta Arenas, dijo, acá se pueden levantar o poner cuarentenas respecto de lo que diga la autoridad local. Nosotros estamos atentos a que nos digan. Yo no sé si la autoridad local no quiere tomar las medidas o de verdad lo que se dice por parte de la autoridad respecto a la autonomía local en la toma de decisiones por la emergencia sanitaria es de la boca para afuera. Mira, en eso yo no tengo duda del ministro París, el sentido, la importancia que le da a las regiones y a los territorios. Pero hay una distancia, ¿no es cierto?, entre el ministro y lo que pasa, y la coordinación, los recursos que existen, qué pasa con el municipio. Y claro, tú no puedes esperar que lo hagan desde Santiago. Y yo creo que en eso lo que nos falta es sentar más a todos los actores. No es solo la Seremi de Salud, no es solo el encargado de salud municipal, la encargada más bien aquí en Punta Arenas, no es cierto, en el municipio. Lo que necesitamos es también que el mundo empresarial se siente. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cómo se sientan ahí los dirigentes locales? Yo te lo he dicho muchas veces. ¿Dónde están los recursos para una campaña? En los medios de comunicación locales, donde se traduzcan los mensajes para los magallánicos, que son distintos a los que se entregan en Santiago, para que todos entendamos lo que tenemos que hacer, para que tengamos claridad de que si hay un brote, oye, volvemos para atrás y qué significa para todos. Que también existan en esto, que exista mucha transparencia. Cuando hay una empresa donde no se cumplen las normas, ¿por qué pasa eso? Yo tengo muchas dudas todavía de cómo se están haciendo los controles para los trabajadores que vienen de fuera de la región, porque a uno le llegan casos todos los días. Sí. Uno dice, no, si le hicimos la PCR y después no está tan claro. No, si cumplen ciertos días aquí en una residencia y después sabes que no es así. Entonces, exacto, ahí no se puede correr riesgo, Y lo que yo pido es que nos activemos todos, aquí todos estamos dispuestos a colaborar, porque lo que nos jugamos es muy relevante para Magallanes. O sea, sí, pero la fiscalización la podemos hacer nosotros, los medios, ustedes, las autoridades, pero la autoridad sanitaria es la que tiene que estar en la calle fiscalizando. Yo sé que la autoridad dice que no tiene toda la gente como para hacer eso, ¿no? Pero pucha que uno ve la repitencia en varios errores durante los últimos 3-4 meses. Lo quiero llevar a un tema que ha sido noticia a propósito del retiro del 10%. Paralelamente se estaba viendo el rescate financiero, un título que ayer nosotros lo hablamos en el programa, que pasó a segundo trámite, una norma que cautela el financiamiento del mercado financiero. Uno de los puntos más debatidos del proyecto fue la norma que aumenta de un 15 a un 20% la posibilidad de que las AFP puedan invertir en activos alternativos, es decir, salvar empresas, comprar bonos de empresas que puedan estar pasando un momento complejo económicamente hoy día con los ahorros de todas las chilenas y los chilenos. Primero, si nos puede explicar un poquitito esto que se está viendo y que pasó a segundo trámite en el Senado, que se podría votar en los próximos días en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va eso? Y llama mucho la atención, senadora, que no se hable de este tema y que partió, yo estuve revisando las informaciones los primeros días de junio, La Tercera, creo, y un par de medios más publicaron una cosita muy pequeña, después nunca más se habló de este salvataje para poder cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero chileno. Sí, mira, lo primero es decir que esa es una norma donde yo no aprobé, ¿ya? Yo no di mi voto en positivo porque creo que cuando no existe claridad, yo no quiero que en la ley quede un forado que permita hacer rescate a empresas cuando lo que queremos, grandes empresas, cuando lo que hemos pedido una y otra vez, además, Mauricio, durante este tiempo, es que la ayuda vaya a los pequeños, a los que no llegan, a los que asfixia la banca, a los que lo llaman 5 veces al día de las empresas de cobranza. Y ahí es donde vemos que están lentos. Entonces, más encima, cuando tú aquí lo que pones en juego son los fondos de los trabajadores. Así es. Uno dice, no, partamos bien, partamos primero con las ayudas a la familia. Mira, esta semana se va a discutir nuevamente el IFE, que ya es como el 3.0 parece, ¿no? Sí. Lo que se va a hacer es permitir que la gente haga solo una declaración de sus ingresos y no tenga que hacer todo el trámite en el registro social de hogares. ¿Después de cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, y las ayudas no llegan a las familias. Entonces, aquí no podemos hacer las cosas al revés. Lo primero son los más pequeños. Recién la próxima semana vamos a tener la discusión con el caso de las pymes. Y ayer buena parte de la sesión fue para permitir que tengamos una sesión especial para escuchar a las pequeñas empresas primero.
para darles el espacio para que hagan sus planteamientos. Entonces, aquí yo en eso cautela, lo que yo quiero es claridad respecto de sobre todo cómo se van a usar los fondos de los trabajadores. Ese fue el punto, además, la consulta que le hicimos durante la sesión al ministro de Hacienda y donde no hubo claridad. O sea, yo entiendo que hoy día en el sistema tú tienes que preocuparte de la rentabilidad, dado el sistema de capitalización individual que tenemos, el sistema de AFP que queremos cambiar y podemos conversar de eso, tenemos que preocuparnos de la rentabilidad de los fondos de los trabajadores, eso es lo primero. Y ahí todos los controles para que esto no signifiquen mayores inversiones de riesgo, que finalmente, ¿a quién le pegan? Le pegan una vez más a los fondos de los trabajadores. ¿Cuánta gente hoy día, a propósito del retiro del 10%, mira su cuenta y ve, oye, cómo disminuyeron? Eso es muy raro. La gente, ayer yo me imagino que a ustedes les llegan denuncias también, a mí me han llegado lunes y martes, el viernes lo revisaron, tenían 108.000 pesos menos, el lunes 100.000 menos de nuevo, o sea, de a 100 luquitas, de a 100.000 pesos en los últimos días. No sé qué habrá pasado ayer, por ejemplo, pero el viernes y el lunes ya había bajado 100.000 el viernes, 100.000 el lunes. Es muy extraño eso. Sí, y por eso lo que uno quiere es que aquí, más que cautelar los intereses de las grandes empresas a costa de los trabajadores, que lo que se haga es cautelar lo que está pasando con los fondos de los trabajadores, con sus ahorros. ¿Qué va a pasar con eso? Uno de los planteamientos que se había hecho era que se cree un fondo E, ¿no es cierto? Un fondo libre de riesgo. Uno dice, ¿por qué no se toma eso? ¿Ah? Y yo espero que la discusión ahora en la Cámara de Diputados en este segundo trámite permita cerrar todas las puertas que puedan quedar para esto. Eso es lo que esperamos, eso es lo que planteamos en la discusión en el Senado, que se dio en medio del 10% y probablemente por eso no se siguió tanto. Claro. Pero claramente acá, te insisto, la prioridad está en el cuidado de los fondos de los trabajadores. Y yo espero que junto con eso ya no haya excusa, Mauricio, para ir a una reforma previsional en serio. Hoy día, no sé si te pasa, muchos adultos mayores que van a consultar por el retiro del 10% dicen no tiene derecho, porque son los que están con renta vitalicia, ¿no es cierto? Que es la mayor parte de los pensionados, que no tienen retiro programado y por lo tanto no tienen fondo. Y a mí me parece que por ellos no nos podemos seguir demorando. Son los que queremos que con la reforma de pensiones puedan aumentar sus pensiones. O sea, cuando decimos no son solamente a futuro, en 40 años más, sino los de hoy día, que podrían tener un aumento de un 30% de sus pensiones, no los podemos seguir condenando porque no nos ponemos de acuerdo los políticos. Y el gobierno hoy día tiene la pelota en su cancha. Hemos dicho con claridad la creación de un fondo colectivo que no es, para algunos caricaturizan, ¿no es cierto? Dicen ahora van a expropiar los fondos de los trabajadores. Por favor, o sea, los fondos son de los trabajadores y lo que queremos es un fondo colectivo que lo que permite es tener mejor rentabilidad, socializar el riesgo, compensar a las mujeres, compensar a los más viejos con los más jóvenes, pero que reconoce la historia previsional y que de acuerdo al ejercicio que hemos hecho en todos los casos permite tener mejores pensiones que el planteamiento que hizo el presidente, o sea, que el proyecto que se aprobó de la Cámara de Diputados. Ese 6% administrado por un ente estatal en una lógica distinta, no por las AFP. Que las personas, por otro lado, tengan la posibilidad de su 10% elegir si quieren que lo administre el ente estatal. O sea, o una administradora de fondos de pensiones o el ente público. ¿Por qué no? Que la gente sea la que escoja. ¿Cuál es el temor en esto para las AFP? Si están seguras de que hacen bien su trabajo, que la gente pueda decidir. Eso es lo que queremos. Y por otro lado, hay toda una serie de regulaciones que podremos conversar en otra oportunidad que tienen que ver con tablas de mortalidad, tienen que ver con comisiones fantasmas que están escondidas, que significan costo para los trabajadores, con centralizar en una sola entidad todo lo que tiene que ver con la administración de cuentas. Dime por qué aquí en Punta Arenas tenemos que tener un par de oficinas de distintas AFP que hacen la misma pega y que finalmente, ¿quién paga eso? Los trabajadores, si eso es parte de la comisión y lo podríamos con los ahorros, con las comisiones. En una sola oficina, ¿te fijas? Oiga. Entonces yo espero que ahí se genere acuerdo pronto, creo que no resiste más allá del mes de agosto. En honor al tiempo, dos consultitas, tengo varias, pero dos de las dudas que más se repiten. Pamela Ojeda, que le mando saludos, que es de la agrupación de pacientes oncológicos, que usted la conoce, quisiera saber si el proyecto de retiro de fondos de AFP para los pacientes con enfermedad terminal incluirá a los que ya están jubilados por aseguradora. Entiendo que no, ¿no? No. Aquí, o sea, lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Uno es el retiro del 10% que es universal, es para todos.
Sí. salvo aquellas personas que tienen una renta vitalicia, porque ellos ya no tienen un fondo. Eso hay que Le decirlo. vendieron los porque ya fondos, lo le hemos pasaron dicho los fondos a las compañías de seguro. Claro, lo hemos dicho desde el primer día. O sea, aquellos que dijeron que aquí los actuales pensionados también están todos, nunca fue así. Solamente aquellos con retiro programado, que son los menos dentro de los pensionados. Es distinto a un planteamiento que hay en la reforma previsional que ha hecho el gobierno, que es que se pueda retirar excepcionalmente el fondo cuando hay una enfermedad terminal. Pero eso todavía está en discusión. Es distinto al 10% que es universal y que debería operar para todos los que efectivamente tienen un fondo en sus AFP. Ya, Ahora, aprovecho yo de mandarle saludos y decirle que vamos avanzando en la ley del cáncer. Esa es buena noticia, esperamos sacarla la próxima semana. Estamos corriendo para eso y al fin, después de casi 9 años trabajando por la Ley Nacional del Cáncer, vamos a tener ley. Así que vamos a estar atentos a aquello. Y ha sido clave. Y lo último es, hay muchas dudas respecto del bono de reconocimiento. Y ayer yo estuve averiguando porque me dicen, ¿qué es lo que tengo que sumar? Mi capitalización individual, ¿le puedo sumar el bono de reconocimiento? Y yo averigüé de que solamente cuando la persona ya está pensionada o jubilada, tiene un total donde se suma el bono de reconocimiento. Antes de ser pensionado o jubilado, ese bono de reconocimiento no se suma para el retiro, ¿no? Hoy día es solamente el fondo. Oye, Mauricio, y aprovechar también yo he tenido hartas preguntas por el postnatal de emergencia. No sé si te ha pasado, que partió el día de ayer en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social, tal como habíamos planteado, un trámite súper fácil. Me contaba ayer el subsecretario que ya en las primeras horas de la mañana había muchas mamás que la habían solicitado. Llamar aquí sobre todo a las magallánicas que estaban en esa situación, que habían terminado su postnatal desde el 18 de marzo en adelante, para que puedan ingresar a la página al www.suceso.cl y puedan hacer uso de este beneficio que nos alegramos tanto que ya esté operativo, ¿no es cierto? Era tan necesario para aliviar la angustia de muchas mamás. Senadora Carolina Goich, se nos fue el tiempo, me están pidiendo el corte, así que nos vamos. Mucho gusto, a que tenga buena jornada y hablamos seguramente los próximos días. De todas maneras, buenos días. Que esté muy bien. Hasta luego. Pausa. Ya venimos. Ya hablamos de regreso o no regreso a clases, con lo que se viene del desconfinamiento. Pausa. Ya venimos. No es normal que los niños estén todo el día en